ocasiona casi la tercera parte de casos de infertilidad. Es motivo de consulta frecuente por la presencia de dolor durante la menstruación. Y lo peor de todo es de que nosotros vamos a tratar la sintomatología, como van a ver, pero no vamos a tratar la enfermedad. Ni siquiera, si nosotros le sacáramos el ovario. Así de difícil es la situación. Entonces, vamos a hacer una primera parte en la que vamos a revisar qué es lo que ocurre en la endometriosis, qué es lo que pasa en las pacientes que desarrollan endometriosis. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que tiene que haber una alteración inmunológica para que se desarrolle endometriosis. Si no, todas las mujeres harían endometriosis. Cuando se hizo un estudio, hace ya algún tiempo, un estudio ocasional, diría yo, porque no era realmente el objetivo del estudio, se vio que el 95% de las pacientes, o sea, por no decir todas, tenían menstruación retrógrada. O sea, hicieron una laparoscopía y observaron que tenían durante la menstruación presencia de sangrado en la cavidad pélvica. Y esto podría ser que condicione el dolor, podría hacer de que sea motivo para revisión y que esté relacionado con la dificultad para que salga la menstruación por vía cervical, pero no es el 95% así endometriosis. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunas pacientes hagan endometriosis y que otras no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? ¿Están listos, jóvenes? Muy bien, empieza Ingrid. Estamos sobre la... Tienen exactamente 25 minutos. Así que gradúen su tiempo. Es 8:54. Si no, no termino. Sí, doctor, buenos días, compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de la fisiopatología de la endometriosis siguiente. Bueno, para esto vamos a poner, que hay diferentes mecanismos de enfermedad, los mecanismos celulares, moleculares y genéticos que van a intervenir, ¿no?, en el proceso de esta enfermedad. Y también van a explicar, ¿no?, las diferentes localizaciones que se van a encontrar de la endometriosis, ¿no? Empezando con el mecanismo celular, primero vamos a explicar que hay diferentes teorías que deben explicar. Uno, que es la teoría más aceptada, es la teoría de la menstruación retrógrada, como lo está explicando el doctor, que va a también explicar mayormente los casos de endometriosis que van a suceder en el peritoneo o endometriosis peritoneal. Otra teoría es la teoría de la metaplasia, la teoría del descanso embrionario, la teoría de la diseminación, la teoría también de reclutamiento de la célula madre endometrial y la teoría de la célula madre derivada de la médula ósea. Siguiente. Empezando con algunas teorías. Primero, la teoría de la metaplasia celómica. Esta teoría se basa en la alta capacidad del tejido de origen celómico en transformarse en tejido endometrial. Esta teoría va a explicar, primero, ¿no?, de que el aparato reproductor femenino se va a desarrollar del par de conductos de Müller celómicas. Por ende, la membrana celómica original va a tender a sufrir metaplasia y va a formar lo que es el estroma y las células endometriales. Por ende, se va a hacer endometriosis de los ovarios, porque el ovario va a derivar de estas células epiteliales celómicas. Por ende, van a tener mayor capacidad o mayor potencia de realizar metaplasia y transformar, ¿no?, en tejido endometrial. Ahora, la siguiente teoría es la teoría de la diseminación. Aquí se explica de que durante la menstruación, las células endometriales, que van a estar también en la sangre de la menstruación, van a
ingresar a los vasos sanguíneos y también a los sistemas linfáticos, y por medio de estas vías van a migrar o van a diseminarse a diferentes sitios ectópicos, ¿no? Que pueden ser fuera de la cavidad pélvica, ¿no? Entonces, por medio de esa teoría vamos a explicar los casos de endometriosis que suceden, ¿no? Fuera de la cavidad peritoneal, como la endometriosis pulmonar o la endometriosis de los ganglios, ¿no? Ahora, esta teoría también ha sido apoyada porque se ha encontrado este tejido endometrial dentro de los vasos sanguíneos, y también se ha encontrado émbolos en los ganglios centinela. Ahora, la siguiente teoría es la teoría del descanso embrionario. Esta teoría explica que hay algunos cambios en la diferenciación celular, también o en la reubicación, ¿no?, de los conductos de Müller, en la embriogénesis fetal, que van a ocasionar, bueno, que estas células embrionarias, aunque haya una mayor, ¿no?, propagación de estas células embrionarias, ¿no?, o las células endometriales primordiales. Estas células endometriales primordiales se van a mantener inactivas, ¿no?, hasta la etapa de la pubertad. Y en esta etapa de la pubertad es donde que estas células endometriales primordiales, por medio de la estimulación estrogénica, van a comenzar a formar o van a comenzar a desarrollar lo que es el tejido endometrial o lesiones endometriales, ¿no?, de estas células endometriales primordiales. Ahora, Claro, Evelyn, lo que pasa con esta teoría es que dice que habría rezagos de restos, ¿ya? Sí, restos, eso es lo Rezagos de que... restos que no migrarían o no desaparecerían, y que esta presencia o persistencia de estos tejidos explicarían, por ejemplo, endometriosis pulmonar, que está descrita, o una endometriosis nasal, o sea, una endometriosis en un lugar donde no se puede explicar por qué aparecen focos endometriósicos ahí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Ya, Continúa. bueno. La siguiente teoría es la teoría de la célula madre, que hay, bueno, dos tipos no relacionados a la célula madre, dos tipos de teoría. Uno es la teoría de las células madres derivadas de la médula ósea, y la otra teoría es la teoría del reclutamiento de las células madre endometriales. La primera teoría de la teoría de las células madre de la médula ósea, en esta se explica que normalmente no las células madre hematopoyéticas van a participar en lo que es la homeostasis del endometrio, ¿no? Pero puede haber alguna alteración en la cual estas células madre que están viajando por los vasos sanguíneos suelen depositarse, ¿no?, en otros lugares o tejidos blandos, en vez de ir, ¿no?, con normalidad al endometrio. Aquí podemos explicar las otras localizaciones también extrapélvicas de endometriosis, ¿no? Ahora, la otra teoría, la teoría de reclutamiento de las células madre endometriales, en esta también va a explicar lo que es la migración de estas células madre. Normalmente encontramos diferentes poblaciones de células madres en el endometrio. Entonces, lo que ocurre en esta teoría de reclutamiento de las células madre endometriósicas es que va a haber una migración, y esta migración puede ser por diferentes mecanismos. Uno puede ser porque va a haber células madres, durante la migración va a haber células madres, ¿no?, en la sangre, y también estas células madres pueden ingresar a los vasos sanguíneos o al sistema linfático, y también pueden diseminarse por estas vías. Otro puede ser porque las células madres pueden estar durante la menstruación, puede estar bueno, ya en la sangre, y mediante menstruación retrógrada, o sea, la sangre va a regurgitar hacia la trompa de falopio, y por esta vía van a migrar estas células madre también, ¿no?, y así llegar al peritoneo. Entonces, una vez que haya la migración de estas células madre, van a llegar a adherirse y también a provocar, ¿no?, una lesión endometrial, ¿no? Siguiente. Ahora, la otra teoría, que ha sido la teoría más aceptada, es la teoría de la menstruación retrógrada, o también en otros artículos se encuentra como teoría de la implantación. Y esa teoría explica que primero, durante la menstruación, bueno, la zona de la menstruación va a contener estas células endometriales, ¿no? Entonces va a haber una regurgitación por las trompas de falopio permeables, y así va a llegar estas células endometriales
al peritoneo y va a llegar a implantarse y adherirse al peritoneo, pero va a evadir todo el sistema inmune, ¿no?, del huésped, y luego va a lograr crecer y desarrollarse, ¿no?, estas células endometriales, y también así cumplir el papel de la angiogénesis, ¿no?, para su desarrollo. Ahora, pero también este proceso también se da fisiológicamente, ese proceso de la menstruación retrógrada se va a dar fisiológicamente en algunas mujeres, pero no va a ocasionar la endometriosis. Entonces, lo que sucede también en estas personas, bueno, fisiológicas, en estas personas es que también va a haber una menstruación retrógrada, pero al momento de llegar al peritoneo, aquí va a intervenir, ¿no?, el sistema inmune y va a eliminarlo mediante la apoptosis. Entonces, aquí tiene mucho que ver el proceso fisiopatológico de la endometriosis, también los factores de riesgo, ¿no?, de la endometriosis, ya que tenga una menstruación más prolongada, que va a ayudar en este proceso, ¿no?, de la menstruación retrógrada y así adherirse a lo que es el peritoneo, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un esquema en donde explica diferentes procesos, en la cual lo van a explicar más a detalle mis compañeros. Primero, el fragmento endometrial llega, ¿no?, el adherirse al peritoneo, va a tener el sistema inmune y también gracias a los macrófagos del peritoneo, que van a producir diferentes factores, logra adherirse y luego el siguiente paso es logra infiltrarse, proliferarse y así realizar una angiogénesis, ¿no?, una neovascularización y luego finalmente fibrosarse, ¿no? Esto le van a explicar más detalle a mis compañeros. Siguiente. Ya, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad, respecto a lo que viene a ser cómo se va a generar la supervivencia, ¿no?, de este endometrio ectópico fuera de la cavidad uterina. Y como mi compañera ya lo ha estado explicando, es por una alteración a nivel de la apoptosis, sobre todo a nivel de proteínas intracelulares. Esta es una proteína muy importante que viene a ser la célula de linfocitos, célula del linfoma tipo 2, que viene a pertenecer de una familia que son las células de linfoma, o la expresión de un gen que son células de linfoma, las cuales son reguladoras de esta apoptosis. Entonces, al haber una alteración en lo que viene a ser el proceso apoptótico, va a aumentar la supervivencia de lo que viene a ser el endometrio ectópico. Agregado a esto, va a haber una sobreexpresión del factor de crecimiento transformante beta. Esta sobreexpresión de este factor de crecimiento transformante beta previene lo que viene a ser el proceso apoptótico, que normalmente se debe hacer a noxas externas a lo que viene a ser, ¿no?, la cavidad endometrial. No solo eso, también estimula a las células estromales. Estas células estromales tienen, por ser células de tejido conectivo, disculpen, tiene capacidad de diferenciarse en células endometriales. Agregado a esto va a haber mayor capacidad de proliferar, de adherirse y de generar lo que viene a ser el proceso de angiogénesis, inhibiendo las células epiteliales que normalmente revisten las cavidades internas donde se van a encontrar estos focos ectópicos. Como se puede ver, va a haber una alteración a nivel inmunológica, sobre todo a nivel de la inmunidad celular. Hablamos de las células natural killer, ¿no?, las cuales tienen como función eliminar toda nox externa a un sitio, mientras que va a haber una sobreproducción de macrófagos, los cuales van a liberar factores de citocinas proinflamatorias que vienen a ser la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, también la interleucina 8. Y esto lleva a que de que se adhiere a lo que viene a ser en este caso el peritoneo, altere lo que viene a ser la matriz extracelular, se infiltre, prolifere y una vez que prolifere forme lo que viene a ser el proceso angiogénico, ¿no?, que permita el desarrollo de, en este caso, del tejido endometrial ectópico en el sitio de localización. Siguiente, por favor. Respecto a esto, van a haber supresión de mecanismos inmunitarios. Entonces, vamos a ver que en el líquido peritoneal depende del sistema inmune para una correcta homeostasis, ¿no?, algo correcto dentro del cuerpo. La función del líquido peritoneal es eliminar noxas externas. Es
para eso que se producen citoquinas. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Hay una disfunción de los mecanismos de inmunidad, tanto humorales en la producción de antígenos anticuerpos y celulares en la producción de células, sean CD4 de memoria, CD8 o citotóxicos, ¿no? Todo esto en respuesta a los macrófagos. Acá algo importante a destacar es estos RANTES que vienen a ser los supresores, no, bueno, no, vienen a ser los activadores o secretores de células T, los cuales modulan todo este proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque al encontrar algo fuera de lo común en la cavidad peritoneal, va a generar la quimiotaxis de ciertos factores inflamatorios, sean macrófagos, citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, hacia el sitio de localización, generando lo que viene a ser un proceso inflamatorio, explicando por qué el dolor ocurre en las pacientes que presentan, ¿no? Endometriosis. Pero añadido a esto, no va a haber una correcta activación de las células, las cuales deben eliminar este tejido. Va a haber una falla en las natural killer. Esto a causa de que va a haber no va a haber una correcta expresión de la interleucina 10. Si uno revisa, la interleucina 10 se encarga de regular el proceso de inflamación y al nivel del interferón gamma. Una vez más, vamos a ver que el factor de transformante beta va a ser un importante marcador, o bueno, no marcador, una importante molécula en el proceso fisiopatológico de la supresión de mecanismos inmunitarios. Doy paso a mi compañera. Siguiente. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser la adherencia al peritoneo e invasión de la matriz extracelular. Entonces, ya hemos visto que lo que explicaron nuestros compañeros, puede ocurrir una menstruación retrógrada, ¿no? Y hay fragmentos endometriales que justamente van a tener que ser eliminados por sistema inmunológico de la paciente. Pero ¿qué pasa? Que hay fragmentos endometriales que justamente no van a ser eliminados por este sistema inmunológico. Y estos fragmentos endometriales lo que van a tender es justamente adherirse, en este caso a la superficie peritoneal, y lo siguiente que van a generar es justamente su invasión y van a generar la lesión endometrial. Entonces, también como anteriormente ya lo explicó mi compañero, acá el factor de crecimiento transformante beta es una molécula muy importante, ¿no? No solo para lo que viene a ser la alteración del todo el sistema inmunológico de la paciente, que justamente no genera que se eliminen nuestros fragmentos endometriales, sino que este factor de crecimiento transformante beta va a favorecer que estos fragmentos endometriales se puedan adherir a la superficie endometrial, invadan este peritoneo y como tal formen la lesión endometrial. Algo también importante es justamente esta matriz extracelular. Hay que tener en cuenta que la matriz extracelular, su función normal, vamos a ver que es justamente que es un medio de transporte para señales celulares. Y estas señales celulares que justamente se generan en esta matriz extracelular están relacionadas con la geogénesis, con la proliferación y la migración celular, estas respuestas inflamatorias inmunológicas y los procesos de reparación tisular. Entonces, esta matriz extracelular vamos a tener en cuenta que su homeostasis es importante para que también no haya esta adhesión ni esta invasión de estos fragmentos endometriales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Justamente vamos a hablar acá justamente de una molécula que anteriormente también la hemos visto, que son las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas se ha visto que regulan la homeostasis de lo que viene a ser la matriz extracelular. Es por eso que la expresión anómala de estos sistemas de las metaloproteinasas, o también la expresión anómala ya también de sus inhibidores, que es justamente los TIMPs, van a estar relacionados a mayor adhesión y obviamente mayor invasión de fragmentos endometriales y la formación de la lesión endometrial, ¿no? Entonces, es importante que hay una homeostasis extracelular, y si esta homeostasis de esta matriz extracelular va a ser alterada, justamente va a haber una mayor adhesión y una mayor invasión. Se ha visto específicamente que en las mujeres que desarrollan esta endometriosis, se ha visto que el sistema de las metaloproteinasas tipo 3 van a estar más elevadas y que va a haber una deficiencia del inhibidor TIMPS1, ¿no? Más se ha visto relacionada a estas dos, ¿no? En cuanto también hay que tener en cuenta que estamos en una mujer que hace endometriosis, está en un ambiente inflamatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que este ambiente inflamatorio genera una elevación de interleuquinas en este líquido peritoneal. Y aquí hay dos factores importantes también, dos moléculas importantes, que es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1.
Lo que van a hacer es justamente también favorecer a que se activen más metaloproteinasas, lo que genera una hiperactivación de estas metaloproteinasas y que obviamente esto también va a favorecer a que haya una alteración en la matriz extracelular y mayor adhesión y que se genere la lesión endometrial. Y justamente en un estudio, por lo que vieron que hay una hiperactivación de estas metaloproteinasas, se propuso que se podría usar como biomarcador de la enfermedad justamente el incremento de estas metaloproteinasas como tal, ¿no? Que todavía sigue aún en estudio, pero justamente se ha planteado esa idea, ¿no? Este factor de necrosis tumoral alfa también es muy importante porque no solo va a actuar sobre las metaloproteinasas como tal, sino que también va a incrementar la producción de las prostaglandinas, que obviamente van a llevar a que haya una mayor liberación de citoquinas, y esto hace que justamente se genere un ambiente mucho más inflamatorio, lo que favorece una mayor adhesión endometrial, ¿no? En cuanto a la angiogénesis y crecimiento de los implantes de estos fragmentos endometriales, vamos a tener en cuenta que la angiogénesis en este caso también es muy, muy importante, porque una vez que estos fragmentos endometriales se unen al peritoneo, tiene que establecerse una buena vascularización para este tejido endometrial, para que pueda, para su supervivencia como tal y para que se genere el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta angiogénesis va a incluir la proliferación de células endoteliales, la adhesión justamente a la membrana extracelular, el remodelado de la membrana extracelular y la formación del lumen vascular, ¿no? Hay dos factores de crecimiento muy importantes que están relacionados justamente a esta angiogénesis, que viene a ser el VEGF-A, que es justamente el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A, y el PIGF, que es justamente el factor de crecimiento placentario. Estos dos factores de crecimiento se ha visto y se ha estudiado que justamente controlan la formación de los vasos sanguíneos y también de la permeabilidad de estos vasos sanguíneos. Y vamos a ver que van a generar esta justamente función al unirse a sus receptores, que es el VEGFR1 y el VEGFR2. El VEGF-A, vamos a ver que va a tener una predisposición mucho más para unirse al VEGFR2, el cual tiene una ubicación principalmente endotelial, por lo cual se ha visto que su función es justamente más principalmente la permeabilidad de los vasos sanguíneos que se van a formar, ¿no? En este caso. Y el PIGF se va a unir principalmente más al receptor VEGFR1, que va a tener otras localizaciones en diferentes tejidos como tal, que justamente van a favorecer a la activación angiogénica, lo que también es importante porque va a amplificar la actividad de este VEGF-A, también va a estabilizar a los vasos y también se ha visto que está relacionado principalmente a la movilización de células madre progenitoras vasculares, lo que también van a asegurar que haya una neoformación capilar o vascular adecuada. Entonces, ¿por qué es importante esta angiogénesis, no? Es importante porque en estudios, en modelos animales, se ha visto que justamente si se les administraba o se les exponía ante agentes antiangiogénicos, a pesar de que puedan tener fragmentos endometriales fuera y que quisieran adherirse, vamos a ver que si no se daba la angiogénesis correcta, había muy pobre desarrollo de las lesiones endometriales. Entonces, se ha visto que esta angiogénesis es un factor muy, muy importante para que se genere la supervivencia de estos fragmentos endometriales en lo que viene a ser el peritoneo, como también para que se desarrolle la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, este factor angiogénico es muy importante para el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la inflamación, sangrado cíclico y progresión, bueno, vamos a ver que todo este proceso, como estamos viendo, se genera en un ambiente inflamatorio. Entonces, vamos a ver también que estas glándulas y el estroma de este tejido endometrial ectópico que se está formando, vamos a ver que todavía va a mantener una respuesta hormonal. Entonces, va a tener un ciclo endometrial normal, como podría decirse, o como pasa el endometrio en la cavidad, dentro de la cavidad uterina normalmente, ¿no? Solo que esto no ocurre de la misma manera o en la misma extensión en la que ocurre en un endometrio normal, ¿no? Entonces se genera una menstruación cíclica en este peritoneo, lo que también va a favorecer que haya mayor inflamación, se generen adherencias y también va a estar relacionada al dolor. Como también había mencionado anteriormente, va a haber una mayor expresión o mayor producción de prostaglandinas, ya que es muy importante que resaltemos a la prostaglandina E2, ¿no? Porque esta prostaglandina E2 se ha visto que está relacionada a
a que estimula la actividad de la aromatasa en estos tejidos endometriales ectópicos, lo que justamente va a generar una retroalimentación positiva en este tejido endometrial, obviamente con la producción de estrógenos y obviamente que va a favorecer el crecimiento de este tejido endometrial ectópico, ¿no? También todo el ambiente proinflamatorio que justamente se forma en esta endometriosis va a favorecer también de que haya la transcripción de la molécula COX-2, ¿no? Esta molécula COX-2 también es importante porque actúa similarmente a la prostaglandina 2 con una retroalimentación positiva sobre este tejido endometrial para que se produzcan los estrógenos y también que favorezca al crecimiento de este tejido endometrial, ¿no? Entonces, todos estos factores van a participar principalmente también en la proliferación y crecimiento del tejido endometrial ectópico, ¿no? El segundo mecanismo, aparte de los factores moleculares, aparte de los factores celulares, vamos a tener los factores moleculares. Esto se puede, bueno, este es el que va a dar al campo del análisis epigenético. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, los cambios epigenéticos son alteraciones de la expresión génica sin cambios en la secuencia del ADN, o sea, es el estudio de modificaciones en la expresión de genes que no se encuentran en la secuencia de ADN y estas, a pesar de que estas no se encuentran en el ADN, van a ser heredables. Este epigenoma puede verse influenciado por condiciones medioambientales, puede ser por la dieta, el ejercicio, incluso también se pueden agravarse por los hábitos de fumar y también el estrés. Entonces vamos a ver que están representados en este cuadrito por alteraciones en la metilación del ADN, por la acetilación de histonas y el efecto microRNA. La siguiente, por favor. Lo primero que vamos a ver va a ser el efecto de metilación, que esa metilación es la transferencia de un grupo metilo al quinto átomo de carbono. Y lo que va a hacer, pues es obviamente, ¿no? Producir cambios en el ADN que hacen que determinados genes se expresen o no dependiendo de los factores externos que ya mencionamos, ¿no? Los ambientales o nutricionales. También para esto existen enzimas. Estas enzimas son llamadas ADN metiltransferasas que son responsables de esta metilación. Su expresión en el endometrio está regulada tanto por el estrógeno y por la prostaglandina y va a variar según el ciclo y estas enzimas son necesarias para la desidualización del endometrio. Entonces, en una persona con endometriosis existe una hipermetilación del ADN. Esta hipermetilación se va a darse porque va a haber mayor cantidad de estas enzimas. Y también hay cambios en la metilación en el gen OXA10. Este gen OXA10 es el Human Homebox A10 y su desregulación puede provocar endometriosis. Generalmente también está regulada, al igual que las demás, por el estrógeno y por la prostaglandina. Su función de esto es regular, o sea, su función de este gen es regular el crecimiento endometrial, diferenciación y la implantación. Entonces, si acá hay una desregulación, es por eso que se ha sugerido que este gen, por estas funciones que estarían siendo asociadas, bueno, estarían siendo alteradas, entonces se asociaría a la implantación de ese tejido endometrial en la endometriosis, o sea, en focos ectópicos. Estos mecanismos se han evidenciado también en las células cancerosas y asimismo hay pérdida de la función de un gen protector. Entonces, si no tenemos quien nos proteja, habría o desencadenaría el desarrollo de un proceso tumoral más adelante. Siguiente, por favor. El otro mecanismo sería la alteración en la acetilación de histonas. También acá va a haber enzimas. En este caso hay enzimas histona acetilasas y las desacetilasas. En este caso, estas enzimas desacetilasas son las responsables de la modulación en la endometriosis. Ya hay mayor acción de estas enzimas y lo que va a hacer es, como su nombre mismo dice, ¿no? Desacetilasa, lo que hace es que no haya una correcta acetilación, entonces hay una hipoacetilación de ciclina y lo que va a producir es una inducción y propagación del ciclo celular. La siguiente, por favor. El otro mecanismo es por los microRNAs. Los microRNAs son RNAs, no codificantes que regulan la traducción del RNA mensajero. Y según hallazgos recientes en la endometriosis, se caracteriza por un espectro anormal de estos microRNAs, que estos microRNAs se van a juntarse a la célula diana. Entonces, como vemos en el cuadrito, tenemos bastantes tipos
y los efectos que va a causar dependiendo si va a haber una mayor regulación o es que va a haber una menor regulación. En este caso, la primera, por ejemplo, el microRNA 135, tanto en la A y la B, en lo normalmente esas deberían regular al gen OXA10, pero con un incremento en la regulación lo que va a causar es una resistencia a la progesterona. El otro es el microRNA 199. En acá con una baja regulación, lo que va a hacer es que haya una traducción, no se suprima la traducción del COX-2 y así va a producir a una síntesis mayor de prostaglandinas inflamatorias como la interleuquina 8. También el microRNA 96B, que a una baja regulación es la causa del aumento de la proliferación de lesiones endometriales. Y el otro importante es el microRNA 126, que esto con una mayor regulación lo que va a hacer es que aumente la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento de fibroblastos en las células endoteliales. Y lo que, como esto es una neogénesis y un nuevo desarrollo de la vasculatura, pero en este caso también ya va a ser madura esa vasculatura. Entonces también vemos acá bastantes microRNAs que dependiendo de los cambios, si son elevados o disminuidos, va a provocar un efecto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los factores genéticos. La endometriosis se ha asociado a una herencia poligénica debido a que se ve que las pacientes tienen 7 veces más riesgo cuando tienen un antecedente de la historia familiar, ¿no? O sea, una de su mamá, su hermana haya tenido endometriosis. Y esto se ha asociado a alteraciones en los cromosomas 7 y 10, ¿no? Ya que dicen que estos la alteración de esos cromosomas hacen susceptibles a las pacientes a tener la enfermedad, pero no está demostrado al 100%, ¿no? Aún se falta ver algunos otros cromosomas. Aparte de ello, se ve de que en esta enfermedad se encuentran polimorfismos genéticos y estos van a diferenciarse debido a las áreas geográficas, ¿no? Y eso nos dice por qué hay una variación en diferentes áreas geográficas, más que todo en los síntomas. ¿Y qué hacen estos polimorfismos genéticos? Van a alterar la codificación de factores importantes en el remodelamiento tisular, haciendo que se expresen proteínas, ¿no? Relacionadas a la angiogénesis, al remodelamiento tisular y la respuesta inmunitaria. Entre los polimorfismos genéticos encontrados frecuentemente se encuentra, ¿no? el polimorfismo del BF936T en las personas de raza blanca que sufren de endometriosis y el polimorfismo 4G, 5G del PAI1 en las personas que tienen endometriosis en comparación, ¿no? Al otro que es el 4G que está en las personas que no sufren esta enfermedad. Siguiente, por favor. También nos explica acá de que no tanto la endometriosis peritoneal, los endometriomas ováricos y la endometriosis rectovaginal, no todos pueden ser producidos por el mismo mecanismo, ¿no? En este caso nos dice que la endometriosis peritoneal y los endometriomas ováricos generalmente se causan por una implantación, a diferencia de la endometriosis rectovaginal, que se da más que todo por una metaplasia de restos embrionarios. ¿Y debido a qué dice esto, no? Debido a que, como ya le explicó mi compañera, hay un gen conocido como OX. Este gen es el que se encarga de regular, ¿no? Regula qué cosa, la diferenciación específica de un tejido inespecífico para darle, ¿no? Su especificidad según la localización anatómica. En este caso, se ve, por ejemplo, acá unos ejemplos, que la OXA9 se encuentra a nivel de las trompas de falopio, la OXA11 se encuentra a nivel de las glándulas y epitelio cervical, la OXA13 a nivel del epitelio vaginal y el OXA10, que ya lo mencionó, es el encargado de la embriogénesis del epitelio, estroma y del músculo uterino. Por lo cual se ve, ¿no? De que cuando estos genes, más que todo el gen OXA10 y el gen OXA11, aumentan cuando hay una ventana de implantación y varía, ¿no? Según el ciclo menstrual. Lo que no pasa en una mujer que tenga endometriosis. Esta aparición que la endometriosis rectovaginal es causada por una metaplasia, ya que se ha visto que a esto, ¿no? Está aumentado el gen OXA10 y OXA13 en los nódulos vaginales. Siguiente, por favor. Siguiente.
Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de esterilidad, que son dos teorías, ¿no? Uno que es de la baja calidad ovocitaria versus la disminución de la receptibilidad endometrial. En la baja calidad ovocitaria nos dice, y embrionaria nos dice que esto se debe a las influencias en el líquido peritoneal, ¿no? Ya que sabemos nosotros de que la fecundación se da a nivel de la ámpula, ¿no? Y está expuesta al líquido peritoneal. Y este líquido peritoneal, por el mismo hecho de la endometriosis, presenta más macrófagos, interleuquina 1 e interleuquina 6, como hemos visto. ¿Y esto qué hace? Favorece a la inmovilización de los espermatozoides. La presencia del factor de necrosis tumoral alfa va a dar un daño al DNA de los espermatozoides, lo cual va a hacer que estos espermatozoides tengan una peroxidación de su membrana y una apoptosis. También en el líquido peritoneal va a haber un aumento de la interleuquina 1 y el RANTES, que son citoquinas, y eso va a disminuir la unión de los espermatozoides con la zona pelúcida y va a hacer una dificultad en su reacción acrosomal. Y se ha visto, ¿no?, de que en el líquido peritoneal hay un aumento del factor inhibidor de la captación ovocitaria, lo cual va a hacer que la fimbria no pueda captar al ovocito una vez después de la ovulación. El otro que da a favor de esta baja calidad ovocitaria es de que se ve que hay alteraciones en el líquido folicular, como es un aumento de la interleuquina 6, interleuquina 1b, interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, y una disminución del VEGF, ¿no? Y esta disminución del VEGF nos dice que es clave para explicar por qué hay una menor calidad embrionaria, ¿no? Y por lo tanto una disminución en la esterilidad. Aunque esta teoría es aceptada, se ha visto, ¿no?, de que si les das una hiperestimulación ovárica, las pacientes pueden quedar embarazadas, por lo cual se va a la otra teoría, ¿no? Sí. En la otra teoría de la disminución de la receptividad endometrial, se demuestra, ¿no?, que hay una inmunoreactividad de la apolipoproteína A1, que es una proteína antiinflamatoria, la cual explica, ¿no?, por qué hay una disminución de la receptividad endometrial y la presencia de autoanticuerpos de tipo IgG y IgA en los antígenos endometriales. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy buena exposición. ¿Las diapositivas son ustedes o se las han copiado? Doctor, Son son de nuestras. nosotras. Muy bien, buen trabajo, buen trabajo. Ya han tocado la mayor parte. Algunas cositas que les han faltado, pero considero que está muy bien. Para la introducción a la clase está muy bien. Buen trabajo, ya, sobre todo por el tiempo que han tenido para prepararlo. Muy bien, ahora sí, salgan, voy a empezar la clase. Entonces, como ustedes han visto, ¿ya?, es un mecanismo complejo, ¿ya? En realidad, en una parte de la exposición, ellos hablan acerca de ciertos mecanismos que están relacionados con la producción del cáncer. Y es que eso es cierto. En la parte de ginecología y obstetricia hay ciertos mecanismos que tienen que ver mucho con problemas proliferativos. Uno es el trofoblasto, por ejemplo. Otro es la endometriosis. Entonces, yo les decía al inicio de la clase, ¿no?, ¿por qué algunas pacientes hacen endometriosis y por qué la mayoría no? Porque su sistema inmunológico tiene que estar perfecto. Entonces, el mecanismo principal por el que se inicia la endometriosis es una falla del sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Tiene que haber un factor genético predisponente? Se cree que sí, pero que no es necesariamente, tiene que estar presente para el desarrollo de endometriosis. ¿Cómo se dan cuenta de que habría un factor genético? Porque generalmente la hermana o la mamá de la paciente ha tenido también endometriosis, o por lo menos dismenorrea. ¿Ya? Entonces, si nosotros revisamos todo lo que han hecho sus compañeros, ¿no?, y vemos nosotros que, por ejemplo, el primer mecanismo alterado es la implantación. O sea, yo, por cualquier motivo, por cualquier teoría que ustedes quieran, por cualquiera de las que han presentado, la más frecuente, la menstruación retrógrada, ¿no?,
cae al peritoneo y tiene que sobrevivir. Tiene que encontrar un medio favorable para que se pueda plantar y posteriormente reproducirse. Eso no va a ocurrir en la gran mayoría de pacientes. Diversos mecanismos que tienen que ver, como les vuelvo a decir, con el sistema inmunológico, básicamente, en el cual, por un lado, las células que tienen que ver con nuestra protección, con que no se desarrollen mecanismos que tienen que ver básicamente con la reproducción celular de una estirpe alterada, como puede ser producción de natural killer, presentación de antígenos, básicamente macrófagos alterados, va a hacer que estas pacientes crezcan y desarrollen endometriosis. ¿Qué es lo que debería pasar? Apenas se presenta una célula extraña, el mecanismo inmunológico debería reconocerlo, debería fagocitarlo, y no solamente quedar ahí, debería crear células de memoria, capaces de que apenas se presente nuevamente esta célula extraña, inmediatamente sea fagocitada. Pero en ellos no se da. Y utiliza, y acá es lo que les mencionaba, utiliza los mismos mecanismos que se utilizan para la generación de ciertos cánceres. Se oculta del sistema inmunológico para producir. Y por otro lado, vamos a suponer que se produjo la endometriosis. ¿Dónde va la importancia? En el mecanismo inflamatorio. ¿Y por qué en el mecanismo inflamatorio? Porque el daño que va a producir se debe básicamente al mecanismo inflamatorio. ¿Cuál es el signo cardinal de la endometriosis? El dolor. Dolor cíclico, dolor periódico que presente la paciente. Pero entonces uno dice, pero si ya tiene los hijos deseados, saquémosle el útero y los ovarios. Claro, es fácil hablar, pero la gran mayoría, como han visto, tiene problemas de infertilidad. Está buscando tener un hijo. Pero por otro lado, la presencia del dolor puede ser tan intensa que muchas pacientes hacen cuadros depresivos severos, inclusive suicidio, porque no encuentran alternativa de tratamiento. ¿Y por qué? Porque la endometriosis no solo va a infiltrar el peritoneo. La endometriosis puede ser tan profunda que puede infiltrar el retroperitoneo, el fondo de saco de Douglas, el tejido muscular, los tejidos nerviosos, y tener consecuencias muy, pero muy serias para este tipo de pacientes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La endometriosis, cuando está cerca del uréter, puede infiltrarlo superficialmente o puede infiltrar la mucosa del uréter. Entonces, para que yo saque ese foco de endometriosis, tendría que lesionar el uréter, sacar todo ese foco, cortar el uréter y hacer una reimplantación del uréter. Solo por ponerles un ejemplo. Y esto mismo va a ocurrir en el retroperitoneo, en el tejido muscular y en los nervios que pasan a ese nivel. Y por lo tanto, estas pacientes pueden tener problemas en la micción, pueden tener problemas en la deambulación, pueden tener problemas en la sensibilidad. Entonces, de eso es lo que han hablado sus compañeros y de eso es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Ya? Permítanme.
¿Ven mi presentación? Sí, doctor. Gracias. Entonces, yo he querido iniciar mi exposición sobre endometriosis con esta imagen. Esta imagen que les estoy presentando ahí, nunca se la olviden. Nunca. Porque esto describe claramente qué cosa es la endometriosis. Y esa va a ser su paciente, por eso va a venir y con estas características va a venir. Y ustedes lo tienen. Porque si bien no desarrollan endometriosis, la gran mayoría de ustedes va a tener dismenorrea. Y la endometriosis es la dismenorrea, pero aumentada de intensidad. Y si a eso se agrega un proceso inflamatorio, entonces ustedes van a tener ya un cuadro más severo. ¿Ya? Pero nunca, nunca se olviden de esta imagen. ¿Qué les puedo decir en cuanto a la frecuencia de endometriosis? Vean, primero, definir la endometriosis. Que eso tiene que quedar bien claro. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Entonces, es obvio que yo puedo tener endometriosis pélvica, yo puedo tener endometriosis tubárica, puedo tener endometriosis intestinal, peritoneal, depende de dónde se implante. Y si yo les digo que hay un foco endometriósico en el cuello, ¿es endometriosis? No. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, Joven. Claro, claro que sí. Sí es endometriosis. Entonces, hay endometriosis cervical. Hay endometriosis cornual. Por eso la definición de endometriosis es bien clara. Presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Puedo tener endometriosis vaginal. ¿Ya? Hay casos, pues, raros, ¿no? Está escrito, por ejemplo, de una mujer que tenía sangrado nasal cada vez que menstruaba. Y le hacen un estudio y demostraron que era una endometriosis nasal. ¿No? Hay también casos descritos de endometriosis pulmonar, ¿no? Pero son cosas raras, ¿ya? Lo que nos vamos a referir nosotros es lo que ocurre en las mujeres que tienen o tienen endometriosis, ¿no? Y vean, 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Y esta cifra todavía es muy bajita, porque no se está tomando en cuenta aquellas pacientes que tienen endometriosis y que no tienen sintomatología, que es otro buen porcentaje. ¿Y por qué no desarrollan, o por qué algunas pacientes desarrollan la sintomatología y otras no? Tampoco no sabemos. ¿Qué es lo que hace que algunas hagan una endometriosis leve, otras una endometriosis severa? Obviamente está ligado al problema inmunológico. Pero ¿por qué algunas hacen sintomatología y otras no? No lo sabemos. Y muchas veces, ustedes saben que la cesárea es una de las operaciones más frecuentes, si no la más frecuente que se realiza en el mundo, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos la cesárea y terminamos de retirar al bebé y cerrar la cavidad uterina, siempre revisamos cómo está el resto de los órganos reproductivos y encontramos signos de desidualización, que es muy subjetivo de que la paciente tiene endometriosis. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien presente dolor pélvico o no? Obviamente, hay otros mecanismos que están involucrados aquí. Y quizás sea la ubicación de los implantes. Pero definitivamente, hablar de un 10% de las mujeres en edad fértil, es hablar pues de un gran número. Pero si todavía nosotros buscamos presencia de endometriosis en mujeres que no pueden reproducirse, que no pueden tener hijos, vean ahí, una tercera parte de las pacientes con infertilidad sufren de endometriosis.
¿no? Entonces, estas cosas deben quedar muy claro. ¿Y por qué la importancia? Porque así como vimos en enfermedades de transmisión sexual y en casi todas las patologías que vamos a hablar nosotros en ginecología, ¿no? ¿A quiénes afectan? Afectan a las mujeres en edad fértil. Mujeres 20, 22, 25, 30 años con dolor pélvico, ¿no? Y que muchas veces, eso, yo lo voy a decir claramente, los especialistas les ofrecen cuidar a la paciente, lo cual nunca se va a poder lograr. Ustedes pueden tratar la sintomatología, pero no van a curar la endometriosis. Ni siquiera, les vuelvo a repetir, ni siquiera sacándole los ovarios y el útero. ¿Y por qué? Porque los implantes que ya se produjeron, que ya están dentro de la cavidad, si no se sacan, si no se retiran, a pesar de que yo saque los ovarios, a pesar de que yo haya castrado a mi paciente, va a tener sintomatología. ¿Mm? Y ya les dije esta parte también. ¿Qué es lo que condiciona los focos endometriósicos? Condiciona una entidad inflamatoria, el cual puede producir sangrado, puede producir adherencias, puede producir retracciones, puede producir degeneraciones. Y si yo tengo un foco endometriósico, digamos sobre el nervio sacro, ¿no? Obviamente yo voy a tener una sintomatología muy florida y voy a tener un cuadro severo, el cual en la mayoría de las veces, va a tener un mal pronóstico. Porque generalmente estas pacientes deberían ser intervenidas quirúrgicamente por médicos especialistas en endometriosis. Y honestamente, por lo menos acá en Cusco yo no conozco a nadie que realmente haga este tipo de cirugía. Entonces, ¿dónde se puede ubicar la endometriosis? La endometriosis se puede ubicar en todo sitio. Ya les he puesto dos ejemplos raros. Pero generalmente, ¿dónde se coloca? En todo el aparato ginecológico. Útero, ¿ya? Puede localizarse aquí, en el fondo del saco vésico-vaginal, y dañar la vejiga, o la implantación del uréter. Puede colocarse acá en las trompas, puede colocarse en el fondo del saco de Douglas, puede colocarse en el peritoneo, puede colocarse en el útero. Uno de los sitios más frecuentes es el ovario, condicionando lo que nosotros vamos a conocer más adelante como endometriomas ováricos. Entonces, todo el organismo, todo el abdomen puede estar inmiscuido dentro de la ubicación de los implantes endometriósicos. Entonces, no debe llamarnos la atención que una paciente que tiene dolor cíclico, ¿no? Y que venga de repente por un cuadro de un abdomen agudo, pensar en otras posibilidades y no pensar en endometriosis. Nosotros tuvimos un caso de una paciente, hacía mucho tiempo, creo que serán unos 15 años, de una paciente que tenía el diagnóstico de endometriosis. Ya nosotros le habíamos diagnosticado endometriosis, hacíamos cuadros de endometriosis severa, y un día viene por un cuadro abdominal agudo, simulando ser una peritonitis generalizada. Los cirujanos, por el cuadro, diagnostican una apendicitis aguda con una peritonitis generalizada y la entran a operar. Y lo que encontraron fue un peritoneo lleno de sangre. ¿Ya? Nos llaman porque no sabían ubicar o no sabían de dónde venía la sangre y nosotros justamente nos ponemos a revisar. Yo justo estaba ese día de guardia, empiezo a revisar la cavidad pélvica y ya noté los focos endometriósicos y entonces empiezo a revisar nuevamente el intestino y el peritoneo y todo el peritoneo estaba infiltrado de focos endometriósicos y que sangraban. Sangraban pequeñas cantidades, pero todo sangraba. Entonces, imagínense que todo sangre. Y obviamente la sangre después es irritativa.
¿no? Y eso le daba la sintomatología que tenía. ¿Y qué hacer en esos casos? Ahí no podemos sacarle el intestino o el peritoneo, ¿no? Revisamos y vimos cuáles eran los focos que más sangrado producían, hicimos hemostasia, y ahí, por ejemplo, lo que debimos haber hecho de repente fue una histerectomía, sacar los endometriomas ováricos, por lo menos los que estuvieran más accesibles, sacarle los ovarios, pero no hicimos eso, simplemente cerramos, le dimos tratamiento médico, y de la paciente, su vida fue un calvario. Hace tiempo que no la veo a esa paciente, pero prácticamente esta paciente tenía dolor casi todo el mes. Y era una de las cosas que, por falta de experiencia, no se realizó algo mejor para esta paciente, ¿no? Eso para ponerles un ejemplo de qué problema estamos hablando, ¿no? Esto también lo han desarrollado sus compañeros, ¿no? Esta habla de la teoría del problema de los rezagos embrionarios, ¿no? En el cual habrían restos que no desaparecerían y que explicarían focos distantes, ¿ya? Es una de las menos aceptadas, pero hay casos que podrían ser explicados a través de esta teoría, ¿ya? No se acepta mucho, es lo que yo les puedo decir. En cambio, la teoría de la inducción habla de que habrían sustancias relacionadas con la producción endometrial que inducirían el desarrollo de lesiones endometriales, ¿ya? Y a ello su compañera le llamaba el desarrollo de las células madre, ¿no? Este es quienes han hecho o quienes han revisado un poquito acerca de células madre, podría ser una explicación inexplicable. ¿A qué me refiero? Se cree que una célula STEM, una célula madre, una célula totipotencial, ¿ya? Puede diferenciarse en cualquier línea celular. Pero yo tengo que tener la célula en la cual yo quiero que se diferencie ese tipo celular. ¿Entienden? ¿Ya? Esto se ve, por ejemplo, yo les voy a poner la parte que mejor conozco de esta parte, que es la parte de hematología. Entonces, ustedes saben que la médula ósea es la precursora de las células hemáticas, ¿no? Entonces, ellas se pueden diferenciar en 3 grandes grupos, ¿ya? Los que van a producir las plaquetas, los trombocitos, los que van a producir los leucocitos y los que van a producir los glóbulos rojos, ¿ya? Pero para que yo haga que determinada stem cell, ¿no? O célula madre, se desarrolle para determinada línea, yo tengo que estimular en base a la línea que yo quiero que se diferencie, lo cual no es fácil de conseguir, ¿no? Este es uno de los mayores problemas cuando hacen trasplante de médula ósea. Entonces, en eso más o menos basa su principio los que hacen tratamiento con células madre. Entonces dicen, yo le voy a aplicar células totipotenciales en el páncreas para que mejore sus niveles, para que disminuya su diabetes, ¿no? O le voy a colocar células madre en el corazón para que no me vaya a hacer un infarto. No es del todo cierto, no es así el mecanismo. Sí, claro, algunas van a producirse, van a reproducirse, van a mejorar los niveles células beta y todo ello, pero no es tan sencillo. Entonces, cuando ellos hablan de esta teoría de la inducción, ¿no? Y hablan de la presencia de células madre que podrían transformarse en células endometriósicas, claro, es posible que eso ocurra, ¿no? Pero también podría ser posible que es una manera de explicar algo que no pueden explicar. ¿Entienden? ¿Ya? Es por eso que esta teoría no se le da mucha importancia. La relacionan más con la teoría anterior y, como les digo, explicaría ciertos casos de endometriosis, pero no los más frecuentes, ¿ya? Y esta es la teoría más aceptada, ¿no? Entonces, para que esto se dé, ¿no? Sí tiene que haber un trastorno inmunológico. Yo ya les decía que
realizaron un estudio y se pusieron a ver qué porcentaje de pacientes tenían menstruación retrógrada, ¿no? Y cada vez que entraban a una operación por X motivo y estaban menstruando a la paciente, veían si es que el fondo de saco de Douglas tenía sangre, porque ya sabíamos que había líquido, porque eso lo podemos hacer por ecografía, pero queríamos saber si era sangre. Y efectivamente. ¿Y qué pasaba? Entonces tomaron un caldo de cultivo, perdón, tomaron una cantidad de sangre de este sangrado que está en el fondo de saco de Douglas y lo llevan al laboratorio. Entonces, ¿qué se demostró en el laboratorio? Esta es la parte más importante de esa teoría. Demostraron que la célula endometriósica era capaz de implantarse. O sea, actuaba igual que si fuera un problema canceroso. Una vez que ellos consiguieron demostrar que la célula endometriósica se podía implantar en un medio artificial, entonces empiezan a desarrollar estudios de qué es lo que pasaba en ese tipo de pacientes. Y entonces se vio que había todo un proceso que empezaba desde la implantación o la adhesión. Luego venía el proceso de invasión celular con el crecimiento de angiogénesis. Luego venía el proceso de crecimiento. Y acá tiene que ver básicamente la falla en la apoptosis, ¿no? Porque ustedes saben que las células cancerosas, ¿por qué se vuelven malignas? ¿No? No solamente porque se desarrollan y fallan los mecanismos detectores, para eso tenemos nosotros unos genes especializados que son unos oncogenes que tienen por naturaleza de destruir aquellas células que tienen potencial de malignidad. Ustedes saben que todos los días nosotros producimos células malignas, ¿no es cierto? Pero nuestro sistema inmunológico los está eliminando constantemente. Cuando falla este primer sistema, es que ellos empiezan a crecer. Pero eso no solamente es uno, eso solamente es uno de los mecanismos. El otro mecanismo que es muy importante es que no sea reconocido por el sistema inmunológico y por otro lado, que no muera rápidamente. Entonces, esta falla en que muera una célula, mecanismo conocido como apoptosis, ¿no? Nosotros desde que nacemos, nuestras células ya está determinado cuánto tiempo van a vivir. Es más, en realidad, ya estamos programados para cuándo nos vamos a morir. Y a esta programación se llama apoptosis, ¿no? Por eso se llama muerte celular programada, ¿no? Bien. Tanto las células cancerosas como las células endometriales, pues alteran este mecanismo de apoptosis, permitiendo que no se produzca o que se vuelva lento el desarrollo del ciclo celular. Y eso hace que tenga una mayor sobrevida y que las alteraciones que producen estas células sean mucho más potentes que una célula normal. Entonces, la primera parte de este mecanismo es la adhesión al peritoneo. Y acá yo puedo hablar mucho al respecto, ¿no? Puedo hablar de enzimas que sean alteradas. Básicamente estamos hablando de integrinas y caderinas. Aquí puedo hablar de mecanismos, valga la redundancia, disculpe, de procesos mecánicos que se producen en el ovario. Como, por ejemplo, es capaz de producirse un endometrioma. Eso no se comprendía muy bien hasta hace poco, en el cual se demostró que los implantes endometriósicos en la superficie del ovario no solamente eran capaces de sobrevivir y juntarse y crecer, sino que producían en el ovario un aspecto similar al que nosotros haríamos para sembrar un arbolito. ¿Y qué hacemos para sembrar un arbolito? Sacamos la tierra, cavamos, ¿no es cierto? Bien, la endometriosis actuaría de la misma manera. Sobre la superficie del ovario, produciría ciertos trastornos que harían que estos implantes endometriósicos se vayan metiendo poco a poco dentro del ovario, sin destruirlo. No es que le hace un hueco, no. Lo invagina. Y luego eso se va cerrando.
De tal manera que ahora el implante endometriósico está en la superficie del ovario, invaginado, pero cerrado. Entonces, por fuera yo al comienzo puedo ver el ovario completamente sano, teniendo ahí un implante endometriósico pequeño, y no verlo. Y ese implante endometriósico, que ahora está cubierto, pues empieza a crecer. Empieza a crecer y puede tener realmente aspectos gigantes. Yo tuve la oportunidad de operar a ahora ya es toda una señora, ¿ya? En ese entonces tenía 17 años, y tenía unos quistes endometriósicos más o menos, de unos 35 centímetros. Y tenía uno en cada ovario. Y yo cuando la operé, en ese entonces, yo me acuerdo mucho de este caso porque fue uno de los... lástima que no lo filmé, ya hubiera sido famoso. Entramos con la doctora Eliana Ojeda. Y cuando vio los quistes endometriosos, ni ella misma lo creía. Ni yo tampoco. No me lo esperaba, honestamente. Una endometriosis severa, gigante. Pero después de... ¿Qué hicimos? Reventamos los quistes endometriósicos y quedaron pues unas tremendas tumoraciones, ¿no? Pero más allá de revisar la hemostasia, la doctora Eliana me recomendó que no le hiciera nada. Entonces la ve bien la calidad, revisé la hemostasia y lo dejamos así. Quedaron como unas bolsas gigantes, como unos quistes idiáticos, digamos, aspirados. Y pues el pronóstico de fertilidad era malo, ¿no? Porque ya prácticamente estaban destruidos los ovarios, pero el ovario es un tejido muy noble. Y se recuperó y se embarazó. Tanto que le dije que ya no se iba a embarazar, pues se puso a trabajar y en menos de un año, y recuerdo mucho porque todavía había cumplido recién 18 años, se embarazó. Y posterior a ello, y acá es donde falló el tratamiento, la endometriosis seguía. Una vez que ella menstruaba, la endometriosis seguía, porque yo la tuve un tiempito con progestágenos, pero luego dejó de usarlo, ¿no? Y el mecanismo inflamatorio destruyó las trompas. O sea, no los destruyó, sino produjo un síndrome adherencial muy severo. Poco después, más o menos hace unos 5 años, yo la intervine por segunda vez por la presencia de dolor y porque no podía embarazarse, y encontré justamente esto que les estoy mencionando, ¿no? Las trompas totalmente pegadas, el intestino también pegado, se quitaron algunas adherencias, se quitaron 2 endometriomas que habían ahí, pero la paciente seguía haciendo un cuadro de endometriosis. Cansada la paciente, porque no podía embarazar, buscó cerca de 10 años un posible embarazo. Y como ya no había dolor, dejó de usar su medicación y hace 2 meses, me parece, viene por atraso menstrual, le hago una ecografía y se ha confirmado un segundo embarazo, pero realmente milagrosos sus embarazos, ¿no? En una primera vez no queríamos, no esperábamos que se embarace, en la segunda tampoco por el proceso adherencial, pero ya está embarazada y actualmente me parece que está con 15 y 16 pacientes. Hace poco hablé con ella porque había tenido una caída y estaba con cierto dolor, le recomendé que haga reposo, quería venir al consultorio, que le haga una ecografía, no consideré necesario, necesitaba hacer reposo, le di un poco de progesterona y un antiinflamatorio, y seguramente ya en estos días debo ver para ver cómo está su embarazo, ¿no? Pero yo quiero que tomen este ejemplo para que sepan qué es todo lo que implica endometriosis, ¿no? Y entonces, aparte del proceso de adhesión, ¿no? En el peritoneo tiene que haber una invasión, tiene que haber un desarrollo, acá tiene que ver mucho la angiogénesis, tiene que ver los cambios que tienen que ver con estrógenos y progesterona, porque no actúan de la manera como hemos estudiado los estrógenos y la progesterona en una paciente con endometriosis. Tiene ciertas alteraciones y esos mecanismos que están alterados es lo que hace que se desarrolle más profusamente este proceso de la endometriosis. Y acá, estas moléculas de adhesión que están viendo ahí, caderinas, cateninas, desmoplaquinas, solo son algunas de las moléculas que se alteran en esa primera fase, ¿ya?
Ahora, y esto es lo otro que les decía, ¿no? Vean, 90% de las pacientes tienen menstruación retrógrada, ¿ya? Y son capaces de cultivarse en laboratorio, ¿ya? Ahora, el mayor flujo menstrual tiene que ver con endometriosis. Bueno, si empezamos desde la generalidad y preguntamos a la paciente cómo es tu flujo menstrual, es probable que yo trate de relacionar la presencia de endometriosis con un mayor flujo menstrual. Pero hay pacientes que tienen una disminución del flujo menstrual y siguen presentando endometriosis. Y es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes con diagnóstico de endometriosis realizada, a las cuales yo le doy progesterona y le disminuye el flujo menstrual, pero yo les hago un second look o una segunda operación laparoscópica a los 6 meses para ver si ha mejorado y vemos que no mejoran en nada los focos endometriósicos. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, esta partecita, ¿no? Y esto yo les comento porque también lo han mencionado sus compañeros, ¿no? La presencia de contracciones, la presencia de alteraciones mullerianas, ¿no? Que podrían impedir el flujo menstrual, serían factores condicionantes para que haya mayor menstruación retrógrada, ¿no? Ahora, definitivamente el segundo mecanismo, pues, es la adición celular, ¿no? Y acá, definitivamente, el papel está dado tanto por las integrinas como caderinas. Las integrinas con el contacto entre la célula y la matriz, y las caderinas con el contacto entre célula y célula, ¿ya? Y este mecanismo es el mecanismo básico para la producción de endometriosis. Si tu sistema inmunológico está bien, esto no se va a producir y por lo tanto tú no vas a hacer endometriosis. ¿Ya? Algunos me dirán en esta parte, en la parte final, de que eso no explicaría todos los casos de endometriosis. Bueno, todas son teorías, señores. Yo no estoy diciendo de que este es el único motivo por el que se puede producir endometriosis. Pero sí les estoy dando los conocimientos necesarios para que sepan por qué se produce la endometriosis en las pacientes. ¿Ya? Y luego ya pues viene el proceso inflamatorio, ¿no? El proceso inflamatorio que podría estar relacionado, o al revés, que la presencia de líquido peritoneal obedecería a el proceso inflamatorio que se presenta, ¿no? Y cuando esto se presenta, indica que la acción inmunológica que tenía ese líquido peritoneal en un primer momento, producido generalmente por el peritoneo, ha fallado. ¿Ah? Porque ese líquido tiene una acción de protección. Pero cuando ya es hemorrágico, ya hubo implantes endometriósicos, entonces ya no cumple con esa función. Sino es manifestación de. Y esto es lo otro que yo les explicaba, ¿no? ¿Qué va a pasar en estas pacientes? Pues va a fallar esta parte de la muerte celular y la apoptosis. Y hay muchos genes, no solamente el sistema Fas ligando, ni el BAS-BCL2 que están viendo ahí, ¿no? Hay otros genes que en cuanto a su activación o inactivación, tienen por finalidad, ¿ya?, alterar la apoptosis. Ese es el mecanismo, esa es su función. Y por lo tanto se van a expresar un mayor tiempo a nivel no solamente del ciclo menstrual, sino también del ciclo ovárico, ¿ya? Y obviamente esto va a producir una mayor, no un mayor número de células, sino una mayor funcionalidad del daño que produce la célula endometriósica. Eso también lo han revisado, ¿no? Ya les he explicado también cómo es la relación entre endometriosis y familiares cercanos, ¿ya? Me parece que dijo su compañera 7 veces, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Yo también en la literatura que he revisado he encontrado un riesgo de 6 veces mayor de desarrollo endometriósico cuando un familiar tiene endometriosis, ¿ya? Y yo tuve la oportunidad hace ya bastante tiempo, yo creo que debe ser unos 10 a 12 años de esto, de hacer un curso
en la ciudad de Lima de endometriosis, exclusivamente de endometriosis. Y tuve la suerte de conocer a este doctor, el doctor Donetz, que era en ese entonces era la máxima eminencia en trabajo sobre endometriosis en el mundo, ¿ya? Y él presentó un trabajo muy interesante realizado en Europa y relacionó la cantidad poblacional en ciertas ciudades importantes de Europa con la incidencia de endometriosis. Y él llegó a la conclusión de que aquellas ciudades que tenían mayor polución, o sea, mayor contaminación ambiental, ¿ya? Tenían una mayor incidencia de endometriosis. Y él lo relacionó con unas sustancias que encontró llamadas dioxinas, que son como unos tóxicos, ¿ya? Y que esto estaría relacionado con la presencia de endometriosis. Entonces, como les decía, no solamente tiene que haber el factor genético, tiene que haber también un factor que desencadene, que dispare, que sea el gatillo que condiciona la aparición de endometriosis. Esto también lo han revisado, ¿ya? Me ha gustado mucho la revisión que han hecho sus compañeros, pero sí, definitivamente todo el sistema inflamatorio está metido acá. Todas las citoquinas inflamatorias que van de la interleuquina 1 a las 6, como las interleuquinas principales, incluyendo la 8, la 10, ¿ya? Son activadas en esta alteración del sistema inmunológico. Factores de crecimiento, principalmente alfa y beta, ¿ya? Interferón gamma, RANTES, ¿ya? Factores quimiotácticos de monocitos o macrófagos, liberación de sustancias tóxicas, ¿no? Superóxido, peróxido de hidrógeno, ¿ya? Alteraciones en la peroxidación lipídica, ¿ya? Hacen pues de que no es que endometriosis esté exenta o que los trastornos inflamatorios se produzcan por endometriosis. No, es una falla del sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario no fallara, o esta no sería tan completa como lo que estamos observando ahí, pues no se desarrollaría endometriosis. Son varios los pasos que tienen que alterarse en el sistema inmunitario para que realmente se produzca endometriosis. Y no solo la inmunidad celular, sino la inmunidad humoral también se altera. Y acá está muy relacionado a inmunoglobulina G y A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al parecer habría autoanticuerpos de IgG e IgA que actuarían contra el ovario. ¿Ya? Es por eso que ustedes van a ver en el tratamiento médico, hay algunos que prefieren el uso del danazol. ¿Por qué? Porque tiene acción inmunológica. Y aquí está la respuesta a esa parte, ya que se suprimen estos anticuerpos anormales, ¿ya? Y también se ha visto que estos anticuerpos anormales se presentan en otras alteraciones inmunológicas, como el lupus, como la trombocitopenia inmune, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el que muchos prefieren dar danazol. Yo tengo actualmente una niña de 17 años, con diagnóstico de endometriosis. Yo no hice el diagnóstico, vino por un cuadro agudo. La entran a hacer una laparotomía pensando que era un problema igual de apendicitis, o peritonitis, no recuerdo bien. La cosa es que la mamá es gran amiga mía, gran amiga de mi familia, y yo ya la vi posoperada, hablé con el médico ginecólogo que entró y me dice, si Marco me dice, es una endometriosis severa. Bueno, a ella yo le di análogos de la GnRH por 3 meses y actualmente ya la tengo ya como otros 3 o 4 meses con danazol. Justamente porque, primero que es bastante jovencita, no le puedo tener más tiempo con GnRH, y yo espero que la parte inmunológica me ayude a disminuir los focos de endometriosis, ¿no? Tengo programado hacerle una laparotomía de control en 1 año, ¿no?
pero actualmente tengo con danazol. El problema está en que este mes ya ha empezado a menstruar, y esta es una de las desventajas que tiene el danazol, porque recuerden que el tratamiento va dirigido a que no menstrue, porque si yo consigo que no menstrue, es como que yo me asegurara que tampoco están creciendo los focos endometriósicos. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso para explicarles por qué algunos tienen predilección por dar danazol a ese tipo de pacientes, ¿no? Esto también lo ha hablado, ¿no? Acerca de la citotoxicidad que tienen, que se ve alterada en los linfocitos, ¿no? Por eso es que fallan las natural killer, ¿no? O sea, van a opsonizar a una célula y no consiguen esa función, ¿no? Y hay, pues, concentraciones elevadas de ciertas interleucinas, ciertas moléculas como la fibronectina, que van a alterar también la acción de los macrófagos, ¿ya? Entonces, es una alteración inmunológica bastante importante, bien variada, y que probablemente no se pueda decir que yo, mejorando esta parte del sistema inmunológico, voy a mejorar la endometriosis. No, no es así. Lo más adecuado sería que no falle el reconocimiento del sistema inmunológico y que busquemos de repente a futuro un tratamiento que impida la adhesión celular al peritoneo. Esa quizás va a ser una mejor opción. En cuanto al diagnóstico, creo que durante toda la exposición les he hablado al respecto. El síntoma cardinal es la dismenorrea. Y la dismenorrea tiene una característica. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos interpretar. Y la dismenorrea tiene que ser secundaria. Y con el tiempo aumenta. Eso es otra cosa. Y cuando hablamos de dismenorrea secundaria y decimos dolor que aparece después de que hubo un tiempo en que no había dolor, mucho cuidado. Porque ustedes me van a decir, pero esta paciente siempre ha tenido dolor. Y eso ocurre. Hay muchas pacientes que tienen dolor desde que empiezan a menstruar y durante todos sus ciclos. Pero va a haber una característica, y la característica va a ser que el dolor empieza a aumentar con edad. Esa también es una dismenorrea secundaria. Entonces, ese es uno de los cuidados que ustedes tienen que tener, sobre todo cuando estén haciendo la historia clínica. Ahora, dependiendo de dónde está, además, los focos endometriósicos, yo puedo tener, pues, dispareunia, puedo tener dolor pélvico, puedo tener anovulación, puedo tener, spotting premenstrual, disuria, ¿no? Va a depender dónde está el problema endometriósico. Y como les dije, 30% de las pacientes con infertilidad tienen endometriosis. Entonces es probable que muchas pacientes que consulten a ustedes por un problema de infertilidad le encuentren ustedes endometriosis, principalmente a nivel ovárico. Se han intentado múltiples formas para hacer el diagnóstico de endometriosis. Entonces acá yo les doy un concepto que nunca lo deben olvidar. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? Viéndola. ¿Ya? Y yo la puedo ver por una laparotomía, por una laparoscopía. Puede ser que coloque un espéculo y encuentre una endometriosis vaginal, que es raro, pero puede ser que lo vea, pero yo tengo que verla. Puede ser por patología. O sea, yo la veo al microscopio. Y otros marcadores tumorales, pero yo quiero hablar un poquito de CA125, y lo que pasa es que CA125 se va a elevar en todas las patologías que tengan un proceso inflamatorio. Por lo tanto, si yo en una paciente le hago un saque de CA125 en una tumoración de ovario y encuentro un CA125 en 700, y esto también lo dijeron en el curso del Congreso, ¿no? Más que pensar en un proceso maligno, piensen en la posibilidad de que es una endometriosis. Porque en el proceso maligno también se va a elevar, pero no se eleva tanto, ¿no? Y de lejos, bien hecha, la ultrasonografía es el mejor mecanismo para diagnosticar endometriosis. Sobre todo cuando hay un endometrioma ovárico. Pero pudiera ser que el paciente tiene dolor, hacemos una endometriosis, hacemos una ecografía y pues no encuentre claramente qué puede estar condicionando el dolor pélvico, entonces
ahí podría estar indicada la realización de la resonancia. La tomografía no me ayuda mucho, pero la resonancia sí. Y la resonancia me puede dar una visión más clara de los focos de endometriosis, sobre todo su ubicación. Entonces, este es un examen que sí, en estos casos, podría tener una indicación. La laparoscopía, pues es el que nos va a dar el diagnóstico preciso, ¿no? Lo mismo va a pasar con patología, pero la laparoscopía es la que me va a decir dónde están las lesiones, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a planear mi plan de trabajo y todo ello, ¿no? Y si nosotros tenemos la suerte y vemos una imagen en el ovario bien circunscrita, vean ahí, bien delimitada, y que ustedes ven ahí como unos puntitos más oscuritos y otros más claritos, ¿no? Esta se llama la imagen en vidrio esmerilado y es muy sugestiva de un proceso de endometriosis. Yo diría casi patognomónica. ¿Ya? Entonces, este es un endometrioma ovárico y lo vamos a ver con cierta frecuencia. No es infrecuente ver eso, ¿no? En cuanto a la clasificación, no la voy a tomar mucho en cuenta porque no hay nada que me indique a mí que la ubicación en determinada área va a hacer que sea más severa o más leve. No. La clasificación que existe básicamente se hace con motivos de infertilidad. Y lo que observa es dónde están los implantes endometriósicos, ¿no? Si están en la trompa, en el ovario, en el fondo del saco de Douglas, ¿no? Ya hemos visto cómo afecta la endometriosis la calidad del ovocito, pues en ese sentido se usa. Pero no me ayuda para hablar de severidad de enfermedad, ¿ya? Entonces, generalmente, pues yo les dije que yo podía encontrar endometriosis en todos estos focos, ¿no? Ahí los tienen. Y ahí tienen una clasificación, por ejemplo, que es la que utiliza la Sociedad Americana de Infertilidad, ¿no? Dependiendo de la ubicación, de la bilateralidad, de la profundidad, ¿no? Bueno, pero hay muchos aspectos que no se tocan aquí, ¿no? Esto es lo mismo, esta es la forma como yo hago una laparoscopía, describo dónde está el foco y coloco, por decir, en el peritoneo, ¿no? Encuentro un foco endometriósico superficial, ahí le doy la clasificación o la valoración dependiendo de su tamaño, ¿no? Y luego de eso sumo todos estos aspectos y entonces yo le doy un puntaje que ustedes ven en la parte superior. Eso permite determinar si es un estadio 1, 2, 3 o 4, ¿no? Pero ya les voy diciendo, solamente habla de ubicación, de tamaño, no necesariamente habla de severidad, ¿no? Y acá una imagen donde ustedes están viendo cómo se ve los focos endometriósicos, ¿no? Y esto es una endometriosis leve. Vean ahí esos puntitos negros. También decirles que la endometriosis puede ser amarilla, puede ser transparente, puede ser roja, puede ser negra, ¿no? Generalmente esta negra es la que más se relaciona con el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Y si ustedes están viendo ahí, vean las adherencias que hace el útero, ¿no? Están viendo ahí como una masa que está pegada hacia la parte posterior del útero, ¿no? Y por el otro lado está la trompa, ¿no? Esta es la trompa, vean acá, ¿ya? Esta es la pared del útero, ¿ya? La trompa está viniendo por acá abajo, ¿ya? Y está completamente adherido, ¿ya? A la parte posterior del útero, ¿no? Obviamente acá hay un problema de infertilidad, hay un problema inflamatorio, hay un problema de dolor pélvico probablemente también, ¿no? Acá una endometriosis ovárica, vean, ¿ya? Y ahí la clásica imagen achocolatada, típica de un proceso endometriósico, ¿no? Ahí tienen un problema adherencial, ¿ya? Esta es la trompa, ¿vean? La trompa está gordita, rechoncha, ¿no? Estas son las fimbrias, que está por debajo del peritoneo intestinal. Están liberando ahí el peritoneo para poder ver. Vean los focos endometriósicos, no siempre son negros, vean. Acá una endometriosis más severa, vean, hay un compromiso total del fondo del saco de Douglas, compromiso de la parte anterior del espacio vésico uterino, ¿ya?
no se visualizan bien. Acá veo algo del ovario, acá también, pero las trompas parecen estar comprometidas. Y esta imagen sangrante, vean acá, totalmente enrojecida, este es el proceso inflamatorio que produce la endometriosis. Más de lo mismo. Este es el líquido típico de la endometriosis, una imagen en brea, y es tan espesa que muchas veces el aspirador no puede aspirar. Tenemos que diluirlo con agua para poderlo aspirar, ¿no? Y este es el que produce el daño. Vean cómo ha producido esta endometriosis que parece que fuera una endometriosis leve, ¿no? Pero ha producido una destrucción total, vean, de las trompas. El ovario está acá abajo, el intestino está pegado, vean. ¿No? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender que no solamente ver la extensión de la enfermedad, sino saber dónde está produciendo el daño. Y uno de los aspectos que más se toman en cuenta es si la endometriosis es superficial o es profunda. Porque cuando la endometriosis es profunda, es más el daño, la sintomatología que presenta mi paciente. Entonces, el tratamiento para este tipo de pacientes es médico y quirúrgico, ¿no? En un primer momento, si yo voy a elegir un tratamiento médico, al igual que cuando hemos hablado de sangrado uterino normal, el primer tratamiento es el uso de antiinflamatorios, antiprostaglandínicos, indometacina, ibuprofeno, por ejemplo, van bien en ese tipo de pacientes, y luego puedo dar un tratamiento hormonal, ¿no? ¿Y cuál es la intención? La intención es que mi paciente no menstrue y que yo pueda inhibir el desarrollo del endometrio. Entonces, para eso nosotros hemos revisado ciclo, hipófisis, hipotálamo, ovario. Y nosotros sabemos ya por qué crece el endometrio y qué sustancias tienen que ver con el crecimiento y proliferación endometrial. Pues que el tratamiento va a ir dirigido justo ahí. Que no se produzca la primera fase del ciclo. ¿Ya? Y si yo consigo eso, yo consigo que no crezca el endometrio, entonces yo sé en este momento por qué voy a dar progestágenos, por qué voy a dar análogos de la GnRH o por qué doy danazol. ¿Ya? Todos tienen el mismo principio. ¿Ya? Entonces, puedo usar anticonceptivos orales, y ya les he dicho, yo sí dentro de anticonceptivos orales, el que mejor resultado está dando es el Claira, ¿no? Que es el Dienogest, ¿ya? Que va bien en ese tipo de pacientes. Yo tengo por lo menos unas 6 pacientes con Dienogest que están muy bien en este momento. No veo desarrollo de endometriosis ovárica y que yo espero que cuando ellas busquen embarazo simplemente dejen de usar el Dienogest y puedan embarazarse sin ningún problema. ¿Ya? La gestrinona, que nosotros no utilizamos, no lo tenemos acá en el mercado y tampoco no es excepcional su efecto. Y en todo caso va mucho mejor con el danazol. ¿Ya? Y acá está el danazol que yo sugiero que es una buena opción por todo lo que les he mencionado cuando se puede utilizar, ya que tiene ciertos efectos indeseables como que va a subir de peso, hay bochornos, hay acnea, tiene que ser un hepatograma completo para que ver que no tenga ninguna complicación después estas pacientes. Y en todo caso, si no puedo usar el danazol, pues tendremos que usar progestágenos, ¿no? Tal como les he mencionado. Los agonistas de la GnRH van muy bien en endometriosis, se puede utilizar en una primera parte del tratamiento, ya les he explicado por qué no se puede usar de por vida. El tiempo máximo de uso en pacientes en edad fértil no debe sobrepasar los 6 meses, aunque con 3 meses es más que suficiente y después continúenle con una terapia alternativa, como los que yo les he mostrado. Los inhibidores de la aromatasa, describirles que es una acción también, tiene un efecto favorable, tanto el letrozol como el anastrozol se pueden utilizar, en muchos casos de infertilidad los utilizan, no es común usarlo en todos los pacientes con endometriosis, pero es una opción de tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico, hay muchas corrientes, pero el tratamiento cuando hay dolor es definitivamente quirúrgico.
todas las leyes. Y aquí es donde yo voy a pararme un poquito y decirles que antes de entrar a un tratamiento quirúrgico, pues uno tiene que hacer una evaluación completa y perfecta para determinar dónde estarían las posibles lesiones. Porque yo tengo que entrar a operar con un plan ya establecido. Y si ese plan establecido está a abrir el peso pélvico y yo no tengo la posibilidad o el conocimiento suficiente para abrir el retroperitoneo y buscar los diferentes focos endometriósicos que están ahí, pues no la sometan a una cirugía a la paciente, mándenla donde pueda haber el personal capacitado para, no superficial, estamos hablando de un endometrioma ovárico, y hay necesidad de operar, pues se opera, ¿no? El problema es, ¿qué se hace? Hay algunos que piensan que los endometriomas ováricos no deberían operarse, que tengan sus hijos y que después sacarlos los endometriomas. Pero ya hemos visto que los endometriomas y la endometriosis pueden tener alteraciones sobre el ovocito y sobre el espermatozoide. Y no solamente eso, también tendría un efecto tóxico sobre los embriones. Una resección de un endometrioma, sacamos el endometrioma y queda un tejido inflamado. Lo que hacíamos era producir una quemadura de ese tejido que quedaba, no se sacaba el ovario, pero esta quemadura producía una disminución del número folicular, ¿no? Y entonces esa era la principal dificultad que podíamos encontrar en ese tipo de pacientes. Pero cuando no se hace eso, la endometriosis va a persistir y el daño va a ser mucho peor. Acuérdense del ejemplo ese de la niña que tenía 2 endometriomas gigantes. ¿Por qué va a persistir? Porque el proceso inflamatorio se va a seguir dando. Y las adherencias, las lesiones sangrantes, va a ser mucho peor. Es por eso que algunos dicen que primero tengan a su hijo y después operar el endometrioma. Pero actualmente cuando nosotros hablamos que el endometrioma tiene más de 3 centímetros, debería operarse. Es por lo menos lo que yo manejo a la fecha, ¿ya? Una parte de estos endometriomas tienen transformación maligna. Hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado al respecto, porque efectivamente esto sí sucede así, ¿ya? Entonces, puedo por la paroscopía hacer una quistectomía, hay que hacer una ablación de la pared quística, a veces en algunas ocasiones hay que sacar el ovario, no siempre, pero es importante, sobre todo para que yo llegue a un diagnóstico preciso de una endometriosis. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí su clase. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacerme alguna pregunta. Dime, Palomita. Doctor, buenos días. Doctor, ¿podría coexistir una etiología mixta en una sola paciente? Sí, claro. Por ejemplo, miomatosis y endometriosis es frecuente que se asocie, ¿no? Y por un lado tienes el problema de sangrado, y por el otro lado tienes el problema inflamatorio, y no sabes si solamente la miomatosis es el causante o crees que es así, ingresas y encuentras una endometriosis severa. Y ahí se te complicaron las cosas. Por eso estoy siendo muy claro, hay que ser muy cuidadoso en la evaluación preoperatoria de esas pacientes. Ok, doctor, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces voy a tomarles su asistencia, ¿ya? Un ratito, no se vayan. Gracias. Yo voy buscando, si tienen alguna pregunta, háganmela, por favor.
¿Ha quedado todo claro? ¿Por qué no les gusta preguntar, jóvenes? Son muy tímidos. Un tema tan importante como este. ¿Endometriosis? No existe, Marilu, no existe. Es realmente, tú me dirías, pero mi mamá tenía endometriosis, doctor, yo tengo riesgo de endometriosis. Sí, tienes riesgo, pero mientras tú no tengas dolor pélvico, por lo menos dolor pélvico cíclico, bien difícil diagnosticarte endometriosis. Y no habría la manera de que yo pudiera decirte que si tú tomas progestágenos vas a prevenir endometriosis, no, porque yo no sé, hasta que no demuestre que tienes endometriosis, no sé si vas a hacer o no, ¿no? Esa sería más o menos la explicación. Muy bien, atentos a la asistencia. Amau. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, señor. Arango. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Barrientos Ferro. Ahí está. Barrientos Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Bolívar Silva. Presente, doctor. Buenos días. Bueno. Presente, doctor. Buen día. Carvajal. Presente, doctor. Buenos días. Chacón. Presente, doctor. Buenos días. Taico. Presente, doctor. Buenos días. Chile. Presente, doctor. Buenos días. Covarrubias. Presente, doctor. Buenos días. Curro. Presente, doctor. Buenos días. Dávalos. Presente, doctor. Buenos días. Escobedo. Presente, doctor. Buen día. Espinosa. Presente, doctor. Buenos días. Farfán. Presente, doctor. Buenos días. Farfán. Dante. Presente, doctor. Buenos días. Herrera Sonco. Presente, doctor. Buen día. Juan Pelaiza. Presente, doctor. Buenos días. Juan Catapia. Wilca Orcotoma. Presente, doctor. Buenos días. Adamillo. Presente, doctor. Buen día. Mendoza. Presente, doctor. Buenos días. Morales Flores. Presente, doctor. Buenos días. Aniura. Presente, doctor. Buenos días. Peláez. Pillaca. Presente, doctor. Buenos días. Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Talas. Presente, doctor. Buenos días. Sánchez. Mariluz. Daniela Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Serrano. Presente, doctor. Buenos días. Solís. Presente, doctor. Buen día. Soto. Presente, doctor. Buenos días. Terán. Presente, doctor. Muy buenos días. Torres. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Solo me queda agradecerles por su disposición para recuperar las clases que teníamos atrasadas. Realmente lo voy a valorar mucho. Es más, de acá les voy a preguntar unas 5 o 6 preguntas en el examen. Así que ya saben qué tema tienen que estudiar, los temas que hemos hecho ayer y hoy, ¿ya? Por lo demás, para el día martes vamos a hablar de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino y el jueves vamos a hablar acerca de cáncer de cuello uterino, que es una de las patologías más frecuentes y que más tenemos que conocer al respecto. Y quiero que los que les toque exponer hablen acerca del IVA, que hablen acerca del Papa Nicolau, que hablen acerca de la colposcopía, ¿ya? O sea, PAP, IVA y colposcopía.
Ya, y DNA para PBH. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, podría ser que me hagan, o tomen un video, por ejemplo, o hagan un video ustedes, si es que quieren, de cómo se debe tomar el Papa Nicolau, qué cuidados hay que tener, cómo se debe hacer la fijación, qué evalúa el Papa Nicolau, qué evalúa el IVA, por qué utilizamos ácido acético, que es una lesión acetoblanquecina, por qué usamos Lugol, cuando hacemos una biopsia, cuando hacemos un Papa Nicolau, cuando hacemos una colposcopía, cuáles son las principales indicaciones, cuando utilizamos o pedimos DNA para PBH, qué significan los resultados, cómo debe interpretarse. A eso dedíquense, ¿ya? A eso. Y yo voy a enseñarles qué es lo que pasa en el cuello uterino y por qué se tiene tanto cuidado en las lesiones preinvasores de cáncer uterino. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, nos vemos el día martes. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.